TVU Noticias Tarde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta edición tarde de TVU Noticias. Bastante informaciones girando. Obviamente la contingencia nos impacta y nos impacta de golpe. Ya vamos a estar con eso y nos referimos al caso del carabinero lamentablemente atropellado el fin de semana. Antes de eso, vamos a revisar la encuesta del día de hoy, como lo realizamos todos los días, siempre relacionado con contingencia, con política, con cultura y en este caso con lo que está pasando. Hablamos del inicio de las clases en aquellos colegios o escuelas o establecimientos educacionales que entraron hoy a clases. Hablamos de que este lunes iniciaron las clases en las comunas afectadas por los incendios forestales, Santa Juana, Coronel y San Pedro de la Paz. Considerando esto, ¿siente que fue una medida idónea? Absolutamente, 66%, no para nada, 14%, debieron partir después, 20%. Ahí están las opciones para que ustedes participen. Recuerden, no tan solo encuestas, sino también informaciones. Hoy el 100%, todos los establecimientos educacionales ingresaron a clases escolares, educación media, ya ingresaron. Y obviamente, seguramente usted al salir muy temprano por la mañana se dio cuenta que el movimiento fue muy distinto, el movimiento en cuanto a movilidad urbana y congestión, distinto al lunes pasado. Javiera Sangüesa nos cuenta en detalle, estuvo conversando con las autoridades y también reporteando los principales puntos de conexión del Gran Concepción. Javiera, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en una de las zonas de conflicto por la congestión vehicular que se ve en las horas puntas. Me refiero sobre todo a lo que sucede en la mañana, porque estamos entre Víctor Lamas, también Arturo Prat y muy cerca del puente Esmeralda. Cada mañana cientos de automóviles, de conductores, conductoras registran una alta congestión vehicular en toda esta zona para dirigirse a sus puestos de trabajo y también a sus respectivos establecimientos educacionales. Por esto es que las autoridades se reunieron en la unidad operativa del control de tránsito para hablar más sobre esta congestión vehicular que se ve a diario y además analizar cómo va el plan de contingencia ante la falla que registró el puente ferroviario el pasado diciembre. Pasemos a escuchar lo que dijeron al respecto. Bueno, la situación, primero que todo, señalar que durante la mañana hemos percatado un flujo razonablemente normal para un día como este, que ya han ingresado la totalidad de los estudiantes, al menos de la educación no superior. Respecto a la situación particular de los corredores, la evaluación que nosotros hacemos es positiva. Mayoritariamente las cifras más duras las vamos a tener durante el día, mayoritariamente se han respetado. Nosotros observamos que la capacidad vial efectivamente está al límite. Creemos que la ruta 160 está en su límite técnico, y eso nos preocupa harto porque en el fondo ya hay una prohibición de circulación sobre los puentes, entonces vamos a estar monitoreando el tema de estos aumentos de demanda de instituciones de educación que creo que todavía entran el próximo lunes 20. Efectivamente, en el día de hoy tuvimos un 23% más de pasajeros, medido esto a las 8:45 de la mañana, que la semana recién pasada. Sin embargo, si nos medimos respecto al año 2022, tuvimos la misma cantidad de pasajeros. Los planes de contingencia que se han ido trabajando durante estos meses, yo diría que están funcionando. Aprovecho de agradecer a los pasajeros por acatar las medidas que se han implementado. Pero hay algo que diferenció este lunes de los anteriores, porque ahora que estamos en la tercera semana de marzo, ingresaron otras comunas a clases. Me refiero a Coronel, San Pedro de la Paz y también Santa Juana. Esto ante los incendios forestales que afectaron a la región del Biobío por varias semanas. En febrero es que se dio este permiso de parte del Ministerio de Educación para que estas tres comunas puedan ingresar el 13 de marzo a sus respectivos establecimientos educacionales. Además, hay horario de flexibilidad para algunas comunas como Chihuayante y también Concepción, porque hay colegios públicos que pueden entrar a otras horas. Para esto pasemos a escuchar lo que dijo la Seremi de Educación, Elizabeth Chávez. Bueno, hoy día entraron 90 establecimientos que corresponden a las comunas de Coronel, San Pedro de la Paz y Santa Juana, y con eso cerramos el total de comunas y estudiantes que entran al proceso educativo este año 2023.
Otro punto que es importante destacar es que hoy comenzó a regir esta vía exclusiva solamente para buses en el puente Yacolén después de una marcha blanca que hizo que las autoridades analizaran cierta situación para que esta medida solamente esté operativa en los horarios punta en la mañana y también en la tarde. Además, sumado a eso, se han realizado diferentes fiscalizaciones y control de carabineros durante toda esta jornada, ya el lunes 13 de marzo, para que estén viendo que esté todo funcionando con total normalidad. Muy buenas tardes. Gracias, Javiera. Muy buenas tardes. 90 establecimientos ya volvieron a clases. El 100% ya está todo ok, claro, con diferencias absolutamente distintas unos del otro. Recuerde lo que pasó con los incendios forestales, que a todo esto, por más que usted no vea llamas, se necesita de su ayuda, de su cooperación. El fin de semana hubo algunos eventos que no recibieron la ayuda que uno esperaba. Ya vamos a estar con eso. Proyectamos el día de hoy, lo hicimos el fin de semana, qué se veía, qué se preveía, hablamos con expertos, también con la gente, con ustedes en las calles. Veamos cómo preveía la gente que iba a pasar en definitiva hoy con la entrada masiva de escolares de vuelta de las vacaciones. El 8 de diciembre del año pasado, cuando el puente ferroviario dejó de funcionar. La cepa 11 había presentado una falla, un desnivel. Provocó cambios para quienes utilizaban el biotren entre San Pedro de la Paz y Concepción. Complicado, difícil, porque yo viajo con 2 niños, tenemos que bajarnos en San Pedro, caminar como una cuadra más o menos para llegar a tomar el bus de acercamiento. Sí, porque uno tiene los tiempos calculados para llegar a tu trabajo y yo trabajo. Y hoy día, por ejemplo, llegué atrasado, porque tenía que doblar para otra parte a tomar el bus de acercamiento y fui para otro lado, así que tuve que devolverme, cruzar y tomar el bus, no me quería parar. No son solo ellos, conductores y conductoras también sintieron los cambios. Ahora hay una vía exclusiva solo para buses. Acusan congestión. Quedó ahí, no a la entrada, sino que un pocos metros más allá del puente. Y ahí cuando uno quiere salir, se encuentra con el asunto, quiere salir, viene el otro vehículo atrás, igual se forma taco. Encuentro que no sirve para nada, no sirve nada mucho. Y veo que la idea es que las micros circulen por ahí, pero no se ve mucha locomoción colectiva. Entonces más bien creo yo que puede dificultar el tránsito que facilitar. La marcha blanca ya terminó. Desde este lunes se comenzarán a acusar partes empadronados para quienes no respeten esta vía exclusiva. La pista solo buses del puente Yacolén va a, como se ha anunciado, estuvo en una marcha blanca durante un periodo y se determinó que lo más conveniente era que esto se aplicara en los horarios punta mañana y punta tarde. En esos horarios, que ya todos conocen, se van a cursar las infracciones a aquellos automovilistas que transiten por las vías exclusivas para el transporte público. Pensar en el futuro es importante. Ideas hay varias, como las de Sebastián. Trabaja a diario. Investiga el panorama vial que existe en el Gran Concepción. Y también en conversar y mejorar cosas, por ejemplo, el estado de la licitación, de proponer nuevas condiciones para que funcione nuestro sistema de transporte público, que tenga más tecnología, que seamos capaces de estudiar su frecuencia, de conocer su demanda real, el estado de los buses, que la gente tenga información. Aún queda para que esté listo el puente ferroviario. Autoridades aseguran que será la segunda semana de abril, mientras la prohibición de circulación y la vía solo buses seguirán, pero solo en horario punta. Se proyectaba, terminó por cumplirse, taco en algunos sectores. Lo que sí queda claro, y no es que lo hable yo, lo hablan los expertos y las expertas, hay que avanzar en infraestructura vial, porque claro, crece el parque automotriz, pero no va a la par de la infraestructura vial. Vamos a cambiar de tema, un hecho que repetimos, lo mencionábamos desde muy temprano por la mañana, que no quisiéramos entregar. Hablamos en este sentido del atropello de un cabo primero de Carabineros, Alex Salazar, de 37 años de edad, quien el fin de semana fue atropellado en el sector del barrio Estación. Las imágenes que ven es la llegada del general director de Carabineros, que desde Santiago emprendió vuelo directo hacia el Hospital Regional de Concepción, el Hospital Clínico Regional de Concepción,
para visitar al uniformado, quien se mantiene con un TEC grave, así ingresó al hospital y se mantiene en la UCI quirúrgica. De momento, según la información que se entregaba por parte de las autoridades, luego de esta visita y punto de prensa respectivo, no es posible trasladarlo. La persona que causó esto tiene 22 años y su control de detención se realizaría mañana cerca de las 11 de la mañana. Lamentable situación, 15 años de servicio en la institución, 2 hijas a nombre del canal de TV1 Noticias. Toda la solidaridad del caso para la familia, para la institución, que hace un trabajo bien invisible. ¿Qué decir de lo que entregaron e hicieron y siguen haciendo por los incendios forestales, por la reconstrucción, por cuidar de la seguridad de usted, de todos. Lamentable lo que ocurrió con respecto a este carabinero. Esperamos que su salud mejore. Escuchemos qué les parece declaraciones de las autoridades una vez finalizado el punto de prensa y la visita del general director de Carabineros. Precisamente para informarnos de la situación que tiene el carabinero lesionado en un procedimiento policial de la madrugada, y por otro lado también para solidarizar con el cuerpo de carabineros, dado de que nuestro gobierno, el gobierno del presidente Gabriel Boric Font, ha definido que nosotros vamos a impulsar y a apoyar con todo lo que corresponde y nos permite la ley, la labor de nuestras policías, debido a que la existencia de la violencia urbana y rural atenta contra el desarrollo democrático de nuestro país. Ya basta, ya basta. Si queremos tener un país seguro, si queremos vivir en paz, entreguemos las condiciones, entreguemos las herramientas y trabajemos en conjunto, porque las normativas, porque las leyes tengan las herramientas y entreguen las herramientas suficientes para que el carabinero salga a trabajar con tranquilidad y pueda tener la certeza de que lo que va a hacer no va a ser cuestionado. Nuevamente estamos tremendamente dolidos en el corazón y en el alma. Hoy día uno de los nuestros, en una actitud irresponsable de un sujeto bajo los efectos del alcohol, ocupa su automóvil como armamento y toma la decisión de embestir a nuestros funcionarios, a nuestros carabineros, que lo único que hacía era cumplir con su deber. Y hoy día lo tenemos hospitalizado en este centro, en este nosocomio, gravemente, insisto, es un tremendo procedimiento que nos duele mucho. Lamentamos, por cierto, lo que está sucediendo, el Alex, que es el nombre del funcionario, y la familia. Si queremos vivir en paz, entreguemos las herramientas. Así habló en este tono más duro el general director de Carabineros. Pide apoyo, celeridad. Y es lo que se necesita para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. Imaginen, 2 hijas, 15 años de servicio, un sujeto de 22 años en estado de ebriedad, lo atropella, causando esto, dolor en toda la familia. Repetimos, la solidaridad del canal hacia la institución, hacia la familia de este cabo primero. Perspectivas, proyecciones, lineamientos, ¿hacia dónde camina hoy Corbiobío con su nuevo presidente, Martín Silich? De eso conversamos precisamente con él. Hay varios temas importantes a tratar que son temas claves, prioritarios. Por ejemplo, avanzar en la reconstrucción post-incendios forestales y lo otro, sí o sí, conectividad. TV1 Noticias, somos información, contamos historias. Esta corporación fue pionera en Chile en ese tema y hoy día el tema es ese y además, en conjunto con los socios de Corbiobío, generar una plataforma de desarrollo regional que sea sustentable, que sea inclusiva, que nos permita hacer un desarrollo potente de esta región, que es la más importante de las regiones de Chile. En ese sentido, ¿cuáles son las prioridades para Corbiobío con su presidencia? ¿Hacia dónde apunta ahora ya? Tenemos un tema coyuntural que nos está atosigando al mundo agrario, ¿qué decir? Santa Juana, Florida y así. A ver, primero, el desarrollo productivo. Ese es uno de los temas importantes, pero un desarrollo productivo con equidad. Entonces, ayer discutíamos, conversábamos, ¿no es cierto?, en el directorio, el tema de Santa Juana, por ejemplo. Hoy día es fundamental generar un proyecto de desarrollo para Santa Juana.
Santa Juana, como lo dijo su alcaldesa, se quemó completamente y se destruyó su potencial económico, potencial de familias enteras, ¿verdad? Y eso tenemos que restituirlo rápidamente. Hay que fortalecer algunos temas básicos en Santa Juana. ¿Cómo hacemos que la gente de nuevo se ponga de pie para poder trabajar y desarrollarse? Y en ese sentido, el aparato estatal, las herramientas o lo que se ha decretado como estrategia a nivel regional, hoy por la tarde tuvimos al director nacional de INDAM hablando sobre este tema y nos hablaba de que se está haciendo un catastro. Quizás nos está pasando eso, nos estamos eternizando en catastros, reuniones y nos estamos concretando ayudas rápidas ahora ya para recuperar el aparato productivo, pero ahora, no de aquí a un mes más. Mira, a nosotros lo que nos interesa no solamente es el diagnóstico, también el tratamiento, por así decirlo, ¿verdad? Tenemos que actuar rápidamente, porque en la región, en nuestra región hemos hecho muchos catastros, hemos hecho muchas estrategias de desarrollo regional, pero lo importante es cómo concretamos las cosas. Recién conversábamos antes de entrar al programa, ¿verdad? No puede ser que en la región del Biobío estemos pasando 12 años para construir un puente. Yo creo que si hay alguna institución que tiene un impacto gigantesco en el desarrollo, son las universidades. Pero las universidades vinculadas con las empresas, pues las universidades no están hechas para hacer empresas, pero sí están hechas para entregar el conocimiento a las empresas para que den el salto hacia el futuro e innoven. Y en ese sentido yo creo que, por ejemplo, la región del Biobío tiene varias universidades extraordinariamente potentes. Partamos por la Católica de la Santísima Concepción, la Universidad de San Sebastián, la Universidad del Biobío, Santa María. Tantas otras, ¿verdad? Pero también la Universidad de Concepción, que es una universidad tremendamente potente, y que hoy día, desgraciadamente por razones ideológicas de algunos, ¿no es cierto?, prácticamente nos tienen marginados del tema, del desarrollo. Dicen, no, la Universidad de Concepción es una universidad de desarrollo, es una universidad de derecho privado. Sí. Y las universidades estatales son las que tenemos que ayudar. La pregunta del $1.000.000 es, ¿esta es una universidad que se vende en subasta pública? ¿Esta universidad? Esta universidad debe ser cuidada por toda la región del Biobío porque es una de las universidades importantes de Chile. Es la tercera universidad de Chile. Debe ser tratada como, si es pública. Entonces, olvidémonos de las ideologías de lo estatal y de lo privado. Un momentito para tratar este tema. Y tenemos que hacerlo. Yo en ese sentido creo que hay que darle un apoyo importante al rector de la Universidad de Concepción en su lucha por desarrollar este tema. Porque este tema es un tema fundamental para la región del Biobío. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Exintendente, exministro de Educación, hoy al mando de la presidencia de Corbiobío. Notas completas, entrevistas, obviamente en nuestro canal de YouTube. Vamos con lo que fue materia de preocupación de nosotros el viernes, lo llevamos en vivo incluso, de esta emanación de gas que se sintió en la comuna de Hualpén. A tal punto llegó que se debieron suspender las clases en la comuna. Vamos con el informe de Carlos Quintana. 11:30 de la mañana y un olor a gas se empezó a percibir en gran parte de la comuna de Hualpén. Estoy dentro de la casa y el olor pero insoportable. Oye, ¿tenéis el gas prendido? No me dice por qué el olor, pero insoportable. Situación que afectó a la rutina diaria. 4 jardines fueron afectados tras el incidente. El jardín Paso a Pasito fue uno de ellos. A modo de prevención, las clases fueron suspendidas a las 12 del día. Tenemos en estos momentos 20 pacientes. Comprenderán que la atención igual se ve afectada porque los pacientes requieren oxígeno, la mayoría que tienen síntomas de intoxicación. Funcionarios atendidos aquí en el SAR son 16, ninguno con gravedad
gracias a Dios, y en lo que se refiere a las familias y a los niños y niñas, se les dejó la alerta porque no presentamos niños que tuvieran algún síntoma, por eso no fueron trasladados, pero sí en alerta en cuanto a las posibles repercusiones que presente esta emanación de gas. Desde NAP emitieron un comunicado indicando que durante la mañana se produjo un episodio puntual de olores, situación vinculada a los procesos de partida y detención de una de las plantas. Salgo por fuera y la cosa se capta. Me dicen, bueno, no, me dicen, ya está tan acostumbrada, pero es demasiado fuerte. Yo, como le digo, yo no estoy en contra de la empresa, pero es molesto, es molesto. Vecinos y vecinas preocupados por estos eventos y que afectan directamente a la rutina diaria de toda una comunidad. Lo decíamos, comienzo de clases ya en el 100% de la región del Biobío y en una de las zonas afectadas fue directamente la comuna de Santa Juana y en particular el Valle Patagual. Recuerden, lo llevamos acá, un colegio en particular que está ubicado en ese sector y que fue afortunadamente salvado por las llamas. Flavio Araneda junto con Pablo Gómez han estado desde muy temprano reporteando el inicio de clases en este colegio. ¿Cómo estás, Flavio? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la comuna de Coronel, específicamente en la escuela de Patagual, donde hoy, lunes 13 de marzo, iniciaron las clases formalmente por orden del Ministerio de Educación. ¿Por qué días después? Bueno, recordemos que por producto de los incendios forestales, el Ministerio de Educación decidió retrasar algún inicio de clases para comunas como Coronel, Santa Juana, San Pedro de la Paz y también Nacimiento. Hoy dichas comunas empezaron y también acá 25 estudiantes vinieron ciertos padres, madres y apoderados a dejarles para su inicio de año escolar. Pudimos conversar con aquellos apoderados de lo que significa este año escolar en medio de lo que son la emergencia por los incendios forestales. Si bien hoy hasta el momento se mantienen contenidos aquellos focos de incendio, aún se realizan trabajos de sacar, ¿cierto?, la maleza que fue quemada, la vegetación, troncos y árboles caídos. Aún se mantienen, ¿cierto?, esos trabajos acá en la escuela de Patagual, donde a pocos metros llegaron las llamas de lo que es este establecimiento educacional. ¿Cuál es la impresión de los padres y madres? Escuchemos. Hoy es pena ver todo lo que han causado, porque esto no fue algo mágico, sino que fue un daño tremendo. Nosotros, a comparación en Santa Juana, fuimos bendecidos por todas las autoridades que se pusieron en contacto oportunamente, se fue monitoreando, entonces tuvimos una ventaja de estar un poco más preparados. Súper complicado porque el incendio se partió por los cerros, pero después lentamente se empezó a acercar hacia las casas. Y igual tuvimos que evacuar y fue muy complicado porque nosotros vivimos a como 500 metros de la escuela. Así que fue muy complicado para todos los vecinos de Patagual. Claro, son inquietudes de padres, madres que viven acá en Patagual desde siempre, ¿cierto?, de toda su existencia. Algunos estudiaron acá y claramente quieren lo mejor para sus hijos e hijas. Y en ese ámbito es que esta comunidad estudiantil ha ido trabajando en el aspecto socioemocional de los estudiantes. Y como escuela estamos trabajando esta semana, vamos a trabajar la contención emocional, producto de lo que pasó. Bueno, siempre lo estamos haciendo y hemos tenido ya intervención hacia los profesionales del Seremi de Educación, vinieron 2 psicólogas, también a través del grupo de habilidades para la vida, también estamos trabajando cómo vamos a enfrentar esta situación como profesionales hacia los niños y las niñas. Para ello estamos planeando a tener reuniones con las familias o confeccionar un cuestionario para tener la información más pronta y recurrir a los equipos psicosociales que nos ofreció la Secretaría Ministerial como nuestra jefatura de DEM.
De esta forma inicia el año escolar acá en la Escuela Patagual G691, con trabajos con las y los estudiantes, la comunidad estudiantil, esta contención emocional que tiene que existir y también los trabajos de limpieza, de prevención que se están realizando a los alrededores, en lugares que lamentablemente son parte de más de las 200.000 hectáreas que fueron quemadas acá en la región de Biobío, producto de los incendios forestales. Gracias, Flavio, por ese completo informe. A la vuelta vamos a una pausa. Nos acompaña ya Iván Cartes, observador de Cor Biobío, experto en planificación urbana. Vamos a hablar desde otra perspectiva, qué pasa con la movilidad urbana, cuánto deben crecer las ciudades y en qué medida también. Lamentablemente sí, crece el parque automotriz, pero la infraestructura es la misma. A la pausa, luego volvemos con más detalles. Juli, hija, ¿te mandaron tarea? Esta vuelta a clases, cualquier excusa para usar Mundo se celebra. Cámbiate a la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica desde solo 14.990 pesos en tumundo.cl o llamando al 600 9100 900. Mundo, tecnología al alcance de todos. Lo decíamos antes de irnos a la pausa, se encuentra ya con nosotros el doctor Iván Cartes, observador de Cor Biobío, experto en planificación urbana. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Lo primero, lo que hemos visto, ¿es lo esperado en cuanto a movilidad urbana, congestión? ¿Se lo esperaba así o esperaba un escenario aún peor del que se dio? Yo creo que las esperanzas siempre son buenas en el sentido de que si tú planificas con antelación y en el fondo estás esperando resultados positivos, los resultados siempre son auspiciosos. Ahora, la verdad es que también yo creo que el público, Concepción y en general los usuarios, tanto del transporte privado como público, nos vamos a tener que acostumbrar a este nuevo enfoque, nueva normativa y nuevas formas de convivir en los bienes nacionales de uso público, que son las calles de la ciudad. Aquí lo que tenemos es una ecuación no resuelta, que efectivamente las calles tienen la misma dimensión histórica desde la fundación de las ciudades y el parque automotriz aumenta un 9,2% anual, entonces le estamos agregando en 3 años un 30% más a las mismas calles. Y eso condice en que cualquier medida que se tome va a tener una tendencia al fracaso. Habría que de una u otra forma racionalizar el transporte privado y estimular mucho el transporte público, pero para eso el transporte público tiene que subir sus estándares de calidad, tiene que tener políticas de
impulso, políticas de incentivo para quienes los usen, por ejemplo, 10 boletos por un precio más rebajado, aumentar la frecuencia, tener horarios. Por ejemplo, en Chile el horario de la locomoción pública es prácticamente inaccesible porque todavía existe un señor que cuando pasa el ómnibus o el transporte le hace unas señales y le dice va 5 minutos adelante o 5 más atrás la competencia y el señor acelera, pero una programación específica que tú llegues, por ejemplo, al paradero del ómnibus y diga por aquí pasa la línea 4 en 15 minutos y tú puedes programar tus viajes tanto desde tu casa al paradero o desde el paradero hasta el punto donde tú vas. Entonces yo creo que ahí falta mucho de planificación, mucho de mejoría del sistema y en el fondo subyugar el transporte privado por el transporte público, siempre y cuando los estándares del transporte público sean de excelencia. Vemos, y lo observamos, lo hemos llevado acá, que el transporte público dista de ser el ideal. No hay una infraestructura acorde. Un elemento podría ser la restricción vehicular permanente. El entendido de la hora ya, porque llama la atención que estemos en pleno 2023 y estos temas sigan siendo temas y no estén nunca resueltos. ¿Qué implementar ahora ya? Yo diría que aquí hay varias algideces o problemas no resueltos. Por ejemplo, el de subir el estándar de la locomoción pública con buses eléctricos. Un bus en el fondo es un automóvil multiplicado por 10, ¿no? Y en el fondo lo que se está haciendo allí es sacar una carga que tú le agregas a las calles de la ciudad. En los países con estándares superiores, por ejemplo, el índice de peligrosidad en las vías públicas o en los caminos se mide en base a la cantidad de camiones que andan en conjunto con el automóvil privado. En este caso, uno también podría decir la cantidad de vehículos privados que andan en conjunto con el transporte público. Y en la medida, por ejemplo, de que nosotros adoptemos otras estrategias como la reversibilidad de las vías o el uso exclusivo de las vías en horarios punta, en que en definitiva no se considera el transporte privado, es muy importante porque en el fondo tú vas con la política de incentivo pero también de castigo. Por ejemplo, en Londres, si tú vas, están los anillos de Londres y en la medida que más te acercas al centro de esos anillos, pagas mucho más caro por el estacionamiento. Algo muy similar a lo que pasa en Singapur también, que hay tarificación al uso de carreteras o acceso a la zona central. Entonces la gente se acostumbra a un sistema que se llama Park and Ride, o sea, tú estacionas y te subes a una línea del metro o del underground y llegas al punto donde vas, pero no necesariamente tienes que llegar al centro de la ciudad para ejecutar o hacer aquello que tú vas a realizar. Y eso es muy importante, que la gente se empiece a programar, se empiece a sentir de una u otra forma incorporada dentro de un sistema que funciona y es eficiente, porque uno no confía en los sistemas que no son eficientes. En un programa que me invitaron hace pocos días, también en este mismo canal, Mensaje Directo, yo dije que yo estudié en la Universidad del Biobío y la Micro Pedro Valdivia Universidad, que también es parte de la Universidad de Concepción, es todavía la misma. Entonces lo que nosotros tenemos son prácticamente camiones carrozados que no hacen ninguna contribución al estándar de movilidad y al estándar de movilización dentro de las áreas que nosotros tenemos como urbanas. Pensar en la tarificación, por ejemplo, en restringir el acceso a los cascos urbanos de Concepción y Talcahuano. El que quiera entrar tiene que pagar un peaje, un TAC, lo que sea. ¿Es impensado para Concepción, para Talcahuano, de acuerdo a los contextos sociales, incluso políticos? De repente se necesita mucho de voluntad política para materializar proyectos. Por ejemplo, se viene hablando hace mucho tiempo del tranvía, de un metro, pero en este punto en particular, ¿se podría pensar en esa idea? Sí, ya en el plan regulador del año 1960 de Roberto Goicolea y Emilio Duarte había una supermanzana que era Paicaví, creo, Víctor Lamas, Avenida Carrera y no me acuerdo si era Rengo, una de las calles más hacia el río. Pero esa supermanzana prácticamente era completamente peatonal. Obviamente con sus restricciones, uno tiene que considerar, al igual que los bulevares o las vías peatonales, el acceso para los vehículos de emergencia o para los equipamientos críticos de seguridad, por ejemplo. En planificación, pensando en las
juntas de vecinos en las comunidades, en las poblaciones o en las villas. Hace 2 semanas atrás conversamos con uno de los presidentes de las juntas de vecinos de Palomares y nos señalaba eso. Nos concentramos mucho en los cascos urbanos, pero resulta que las poblaciones, las villas, no tenemos aceras idóneas, caminos idóneos. ¿Qué dice la experiencia ahí, extranjera o de otros países OCDE, a los cuales nosotros es echarle mano y traerlo como una buena idea y aplicarlo? Tú tocaste un punto muy sensible y precisamente a nosotros nos ocurrió para la pandemia, que se acuñó a través de la asesoría que está haciendo un colega nuestro, la alcaldesa de París, el tema de los barrios de 15 minutos. Hoy día los barrios son verdaderamente una estrategia para resolver todos los problemas urbanos que nosotros tenemos en las áreas metropolitanas y en las grandes ciudades, porque los barrios son unidades autosuficientes. Y si tú lograras disminuir el contacto que existe entre el centro de la ciudad y los barrios, porque tienes la infraestructura necesaria y los servicios dentro de un barrio, eliminas la fricción espacial, la contaminación y la necesidad de trasladarse de un punto al otro. Durante la pandemia eso se puso en práctica en todos los barrios del mundo. Y la gente, en vez de ir al supermercado, iba a comprar al almacén de la esquina, en vez de planificar un viaje diario al centro de la ciudad, planificaba 2 porque tenías solamente 2 permisos para ir de tu hogar a otro punto, o se le hacían los encargos a la persona que le tocaba salir ese día. Pero eso requiere también una educación y una participación ciudadana muy activa, y yo creo que en este momento las juntas de vecinos tienen la clave de la autoorganización de los barrios. ¿Y hay qué falta para que se les tome en cuenta? Porque, por ejemplo, hablábamos con él, no me acuerdo un nombre en particular, y dice, pero si nosotros no nos toman en cuenta, no nos toman el parecer a la hora de... Si yo fuera alcalde, yo diría que en los barrios y en la junta de vecinos en este momento están los votos duros, y en realidad reconocer esta estructura es reconocer la estructura de la ciudad. Junto con eso, hablemos del tema de los incendios forestales. Muchas de las conectividades en los focos de incendios forestales se vieron absolutamente afectadas y nos dimos cuenta de que eran conexiones muy precarias. Por ejemplo, hablando con el alcalde de Nacimiento, a poco andar de los incendios forestales, nos señaló que tenía 3 puentes de madera que se quemaron absolutamente y que la gente que vivía al otro lado de los puentes se quedó aislada por varios días. ¿Cómo avanzar en ese sentido? ¿Hay algún plan gubernamental que usted sepa o proyectos que se busquen sacar adelante e enfrentar este tipo de situaciones? No estoy autorizado a hacer declaraciones tan fuertes, pero un atisbo. Pero ya que nos conocemos tanto tiempo, efectivamente, nosotros el año 2019 elaboramos el plan de resiliencia urbana en la interfaz rural, es decir, todos los puntos aquellos en que las ciudades, las áreas metropolitanas están en contacto con alguna masa forestal y existe la vulnerabilidad o el peligro de incendio hacia adentro de la ciudad. En este momento, a través del GORE, estamos elaborando también un proyecto que está liderando tanto la Universidad del Biobío como la Universidad de Concepción, de recuperación de las áreas siniestradas y al mismo tiempo de prevención de eventos de este tipo en áreas que estén en contacto con la masa rural forestal y que pueden ser siniestradas en el futuro. Debería tener resultados antes de la próxima temporada de incendios, vale decir noviembre de este año, acciones inmediatas, porque obviamente hay una urgencia y emergencia. Aquí lo que hay que tener en consideración que en conjunto con la restauración socioecológica, quienes más sufren son los más necesitados, personas que todavía no han sido atendidos porque están muy aislados y están en partes prácticamente inaccesibles en el sector rural. Entonces tampoco se trata de hacer asistencialismo. Nosotros durante el terremoto, en la reconstrucción del borde costero, llegaban camiones tolva con ropa que se vaciaban en las canchas de fútbol y la gente, en vez de ponerse la ropa, terminaba haciendo muñeco de trapo y vendiéndoselo a los turistas. Y eso no tiene mucho efecto cuando efectivamente tú tienes un área de necesidad en que la cobertura debería ser de otro tipo, tanto de parte del gobierno como del área privada. ¿Cuáles serían esas acciones? Sé que es un proyecto que se está a punto ahora de presentar, pero a lo que se pueda informar. Lo primero, aquí está claramente la protección del recurso hídrico a propósito del tema que tú estás colocando en relieve en los próximos días. Obviamente con vegetación que va a proteger las cuencas hidrográficas. En segundo lugar, a asegurar el uso del suelo y las áreas que están restringidas, ya sea por vulnerabilidad o porque el riesgo es cada vez más latente o permanente. Hay áreas en que el riesgo es recurrente,
es decir, que ha pasado 2 o 3 veces y por lo tanto hay allí un área sensible en que ya sea que por la masa en kilocalorías que hay por hectárea, por los vientos predominantes o porque las condiciones geográficas gatillan un incendio, hay que ponerle más atención que a otra. Pero también nos interesa que por el otro lado la población sienta de que efectivamente el gobierno regional está haciendo algo, está en la sintonía de las necesidades. Ninguno de estos planes se va a hacer fuera de las comunidades o fuera de las comunas o las áreas urbanas, sino que van a ser a través de participación, de manera que la educación, la capacitación y la entrega de información esté firmemente arraigada en cada una de las comunas y comuneros, lo mismo que estábamos hablando de los barrios a nivel urbano. ¿Qué lecciones dejan estos incendios, estas imágenes que estamos viendo en el monocultivo? ¿Cómo trabajarlos de ahora en adelante? ¿Existen nuevas lecciones en ese sentido para los pequeños agricultores, los campesinos, las campesinas puedan retomar estos sectores y trabajarlo pero con una perspectiva innovadora que les permita subsistir en el tiempo y por qué no enfrentar de otra forma incendios o calamidades como estas? Yo diría con una perspectiva sistémica, de manera que todos los aspectos que involucra el cultivo de la tierra, el manejo del territorio y la forma como nosotros influenciamos a otras comunidades, ya sea con el riesgo, el incendio u otros elementos que son gatillados antrópicamente por causa humana, valga la redundancia, tienen que ser obviamente analizados en su conjunto. Por lo tanto, el monocultivo no es una respuesta a la reforestación, a la regeneración, a la renovación o a la regeneración de estas áreas que fueron siniestradas. Bien. Doctor Iván Cartes, observador de Corbiobío, experto en planificación urbana, gracias por estar nuevamente con nosotros. Se hace muy relevante su visión, por sobre todo con estos escenarios que estamos viendo, no tan solo de congestión, sino lo que estábamos viendo actualmente en torno a los monocultivos y las realidades a las cuales se deben seguir enfrentando y cambiando. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bien, muy amable. Y vamos a seguir hablando de cultivos, pero desde otra perspectiva, cultivos en el agua con experiencias extranjeras. ¿Cómo es cultivar en pequeños espacios muy cerrados? Mire la Deutsche Welle en español. ¿Debemos producir nuestros alimentos de otra manera, de forma más sustentable? ¡Qué rico! Y si pudiéramos darle la vuelta a la producción agrícola convencional, tuviéramos los cultivos a la vuelta de la esquina y así disminuyéramos nuestra huella ambiental, hoy hablaremos sobre la acuaponía, que para algunos es el método para aliviar nuestros ecosistemas. Los monocultivos y el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas causan graves daños a los ecosistemas y reducen la diversidad. La agricultura es responsable de una quinta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y requiere el 70% de toda el agua que consumimos. Al mismo tiempo, casi la mitad de los seres humanos se enfrenta a la escasez de agua, al menos durante un mes al año. Esta granja en Eindhoven quiere ser parte de la solución. Lo que parece una nave espacial es en realidad una granja de acuaponía. Tim Elfring es cofundador de Food Farm. En este pequeño invernadero, Food Farm cultiva 3 tipos de lechuga, 200 kilos por semana, pero lo hace con un 90% menos de agua que en la producción agrícola convencional. En días calurosos, se utilizan en el campo cañones de agua. Con eso se pierde o se filtra mucha agua potable. Aquí se reutiliza el agua porque es un sistema cerrado. En el invernadero, el agua solo se pierde cuando se evapora o es absorbida por las plantas. El sistema funciona así. Primero, las semillas se convierten en plantones. Luego crecen en estas placas de poliestireno sin tierra, solo con las raíces en el agua. En 6 semanas ya se pueden cosechar. Es excelente y además fresco. El secreto del sistema nada literalmente en el agua. La acuaponía es una combinación de acuicultura, piscicultura e hidroponía, es decir, un cultivo sin tierra. Ambos sistemas crean un ciclo ecológico casi perfecto.
Estas carpas son las que alimentan a las plantas. Sus excrementos son bombeados a una pileta donde las bacterias del aire, la tierra y el agua transforman el amoníaco tóxico de los excrementos en nitrato, un elemento que necesitan las plantas para su desarrollo. Los vegetales absorben las sustancias, purifican el agua y esta es devuelta al estanque de los peces. Los tomates, las lechugas, las berenjenas y otras variedades de verduras pueden ser cultivadas así. Frutales como los manzanos y naranjos no se desarrollan en sistemas acuapónicos, pero las plantas que son compatibles no necesitan ningún fertilizante o muy poco, dependiendo de los peces y las plantas. Vamos, lechuguita. No necesitamos pesticidas porque no tenemos plagas. Todo está controlado. Pero si se presentan enfermedades, los expertos aconsejan utilizar plaguicidas biológicos. Los compuestos sintéticos pueden afectar a los peces y al equilibrio ecológico. La luz artificial en los países del norte representa un coste considerable, lo mismo que la energía eléctrica para la ventilación y el bombeo. Por lo tanto, es importante el uso de energías renovables para que la producción sea rentable y sostenible. Aunque pueda parecer que se trata de alta tecnología, los primeros sistemas agrícolas ecoacuáticos ya fueron utilizados por los aztecas en México. En ríos poco profundos construyeron las chinampas, espacios flotantes de cultivos múltiples sobre estratos de tierra y vegetación en descomposición. La producción de arroz en China y el sudeste asiático también incluye a los peces. Es una práctica tradicional con siglos de historia y aún hoy se practica en algunos lugares. Ahí vienen. Al parecer, los peces no necesitan antibióticos porque el agua está bien filtrada, nos dice Tim Elfring. Con un ciclo de agua cerrado y suficiente espacio es fácil controlar las enfermedades de los peces, explica Tim. A diferencia de lo usual en otras instalaciones de acuaponía, estos koi no están destinados a la alimentación, sino que se venderán a coleccionistas. Pasada la fase piloto, Tim y sus socios planean expandirse y pasar quizás a la producción de peces comestibles, ya que esta tiene mucho potencial. La sobrepesca es uno de los mayores problemas de los ecosistemas marinos. Reemplazar la pesca en mar abierto por la acuicultura podría ser una solución. Pero las secreciones de los peces también representan un problema para los ecosistemas más próximos. Casi el 20% de la pesca mundial termina como pienso para peces de acuicultura, según la organización medioambiental WWF. La cría de variedades que se alimentan de pescado como el salmón provoca paradójicamente sobrepesca. Especies como la tilapia, que se alimenta sobre todo de plantas, son decisivas para la sostenibilidad de la acuicultura y la acuaponía. Para producir 2,5 gramos de pescado, necesitas 10 litros de agua con los sistemas convencionales de ciclo cerrado. En un sistema completo de acuaponía, se pueden producir 100 gramos de pescado y 500 gramos de tomates. Pero también instalaciones más reducidas pueden ser útiles en países en desarrollo de África, Asia o Latinoamérica, donde los recursos son escasos y el cambio climático agrava la situación. Se podría cultivar en el tejado con solo 10 metros cuadrados. Esto cubriría el 70% de las necesidades anuales de vegetales, el 70%. También Abdusalam cría en su tejado tilapia y cultiva berenjenas, papayas y otras verduras y frutas. Dado que la inversión fue de solo $100, Salam ve mucho potencial en la agricultura urbana, autárquica y sostenible. Yo tuve un sistema de $100 con el que producía pescado y 4 variedades de verduras. Por año obtienes entre 5 y 7 kilos de pescado y 4 veces al año entre 30 y 40 kilos de verdura, a veces más. De vuelta en Eindhoven, las plantas son cosechadas y vendidas en el mismo día a tiendas orgánicas y restaurantes. Los precios son competitivos.
Food Farm comenzó hace pocos meses, por eso aún no genera grandes ganancias. Sin embargo, los pedidos aumentan, lo que obliga a producir más. Con $600 millones, el mercado mundial aún es pequeño. La rentabilidad de una instalación de acuaponía, en líneas generales, depende del diseño del sistema, la ubicación geográfica y el mercado de alimentos local. Los mayores obstáculos son las inversiones iniciales y la exigencia de conocimientos en acuaponía y microbiología. Pienso que para que exista una seguridad alimentaria para todos, necesitamos instalaciones grandes. Mi visión para los próximos 5 o 10 años es que tengamos sistemas que no se concentren en una u otra cosa, solo pescado o plantas, sino sistemas combinados. Por cierto, si tienen interés en la jardinería, en las redes sociales hay muchas indicaciones para construir su propio circuito de acuaponía dentro de la vivienda, en el balcón o en el jardín. La televisión alemana, como siempre, la Deutsche Welle en español, nos acompaña. Acuaponía, mire, importante desarrollar. Muy en la línea de lo que hablábamos con el doctor Iván Cartes, innovar en todos los sentidos. En este caso, cultivar en espacios pequeños, reducidos en espacio. Vamos a hablar ahora de la entrevista que tuvimos con el director nacional de INDAP, preocupado por lo que está ocurriendo en la agricultura. Por ejemplo, lo que está pasando con los cereceros en Quinchamalí, por ejemplo, y qué decir de lo que están viéndose afectados y afectadas en la cooperativa de emergente de la comuna de Santa Juana. De sus 10 a 11 asociadas, 2 perdieron absolutamente todo. TVU Noticias, somos información, contamos historias. En una primera instancia desplegamos mucho alimento animal porque los animales no esperan, por así decirlo, y si no se iban a morir. Esto es muy importante, por eso fue que en primer lugar fue la ayuda animal, y lo mismo con las abejas que perdieron todo el forraje, entonces no podían tampoco la flora ir a recolectar su néctar. Pero sabemos que hay situaciones como la de la cooperativa Catiray, sí, con quien estuvimos con una de las asociadas en una de las visitas a la comuna de Santa Juana, en uno de los inicios de los incendios, también con la alcaldesa, obviamente, Ana Albornoz, y sabemos que hay mucha afectación. ¿Qué estamos haciendo con este catastro? Hemos podido dimensionar la magnitud de las afectaciones en términos de bodegas, de invernaderos, de producción que se perdió. Y estamos trabajando junto al Ministerio de Haciendas para cuantificar este catastro de daños y pérdidas y posteriormente solicitar recursos adicionales que nos puedan transferir a nosotros como INDAP para poder ir en apoyo, por ejemplo, de la situación que usted comenta de la cooperativa, de las personas que se dedican a la producción de los distintos ajíes tradicionales para la elaboración de merquén. Entonces, vamos a desplegar esas ayudas. Eso es lo que le puedo decir a la señora, si me está mirando acá, es que vamos a llegar con las ayudas. Estamos Inés trabajando... Solate es la presidenta. Inés Solate es la presidenta. Inés, vamos a llegar lo más pronto posible. Estamos tramitando los recursos con Hacienda. Apenas nos lleguen los recursos, vamos a financiar rehabilitación productiva, también bonos para recuperar los cercos, también para los sistemas de riego, los invernaderos, la infraestructura que se ha perdido por los incendios. Primera etapa, alimentación animal, y después vamos con la rehabilitación productiva. Director, esas imágenes que están viendo, coincidentemente nosotros como departamento de prensa, como canal, habíamos hecho un reportaje con ella, pero de otra perspectiva. Diciembre del año pasado, y Santa Juana ya se había visto afectada por también un incendio de grandes características. Y para tratar de ayudar, también ese es nuestro deber como medio de comunicación, fuimos hasta el lugar. Y lo que está viendo usted en imágenes, seguramente más adelante va a haber una chacra. Esa chacra ya no existe, desapareció absolutamente arrasada por el fuego. Y ahí está la señora Inés. Nos indicaba que esa chacra que usted ve ahora ya no existe. Sí. El 90% está destruida. En el apoyo focalizado, lo entiendo, se está en este catastro. ¿No podrá pasar que nos podemos eternizar en un catastro infinito cuando las ayudas son urgentes y ahora? INDAP es muy operativo, pero también tenemos que entender los ciclos productivos. Estamos entrando en el otoño. Ahora no es tiempo de la siembra del ají. Ellas han perdido alguna de las socias. De hecho, están pensando en el próximo año, ¿no? Y la presidenta, están pensando en el próximo año. Y también nosotros estamos en lo mismo. Por lo mismo sabemos que algunos no han podido vender su producción y tenían créditos con el INDAP. Entonces nosotros generamos una prórroga automática de los créditos por 6 meses. Entonces, por ejemplo, si tenían crédito en el caso de la cooperativa, no van a tener que pagar su cuota de crédito que les vencía ahora a fines de febrero o durante el mes de marzo. Además de eso, quienes hayan visto afectada su producción, como ella, que perdió en toda su producción, van a poder solicitar una condonación de los créditos. Entonces con eso vamos a alivianar la mochila financiera. Pero después necesitamos, obviamente, por el producto de estos ingresos que no recibieron, financiar rehabilitación productiva. Entonces, ¿qué estamos pensando? Son apoyos entre 600.000 pesos y 1.200.000 pesos en una primera etapa para poder, de nuevo, invertir en los sistemas de riego, adquirir semillas quizás a otras de las sociedades de la cooperativa para poder volver a ponerse de pie. Sabemos que es algo complejo y que toma tiempo, pero el INDAP se caracteriza por ser muy rápido en las ayudas.
TVU Noticias, somos información, contamos historias. Bien, volvemos para ya ir finalizando, pero antes de eso vamos con los medios UDEC, en este caso con nuestro canal. Partimos TVU, que tiene como portada, agradecemos al equipo digital liderado por César Herrera, la información que, claro, lo repetimos, lo mencionamos en la mañana, son situaciones que no se deben volver a repetir. Ya basta, el mensaje del general Yáñez al Congreso por carabinero atropellado. Digamos que el carabinero tiene 2 hijas, 15 años de servicio a la institución, y entre otras declaraciones que dejó el general: si queremos vivir en paz, entreguemos las herramientas. Un fuerte llamado directo al Congreso en ese sentido. Se necesita más apoyo. Entre otras informaciones detalladas, claro, el año escolar ya comenzó de manera oficial 100% en todos los establecimientos de la región del Biobío. Las autoridades en mensaje directo, quienes analizaron cómo mejorar la conectividad. Autoridades vecinales, lo vimos también con Iván Cartes, doctor en urbanismo, lo veíamos acá, hablábamos con respecto a ese tema importante. Pensar también en las poblaciones, que las poblaciones necesitan mejorar algo tan básico, pero que de repente no está, como mejorar o tener una acera. Parte de las informaciones que deja en este sentido TVU.cl. Vamos a seguir avanzando en los medios UDEC. Me parece que ahora viene Radio Universidad de Concepción o Diario Concepción. Biobío, hay 942 niños, niñas y adolescentes atendidos en programas de familias de acogidas especializadas. Ahí llevamos parte de lo que llevan nuestros colegas del Diario Concepción. Repetimos, si esto se tomó la agenda a nivel no tan solo regional, sino también nacional. La visita del general Ricardo Yáñez al Hospital Clínico Regional de Concepción, donde permanece internado el carabinero atropellado el fin de semana. Abogamos porque tenga una recuperación pronta. Saludos y abrazos también a su familia. La ministra Carolina Toá, nuestra preocupación está en su recuperación y en el apoyo a su familia. En la misma línea, ella habló desde Santiago refiriéndose en este caso. Y si ustedes van, también están nuestras ediciones digitales, es bien bonita, Viaja por Chile. Si es que quieren revisarla, ahí pueden tener lo que se denomina el enoturismo, no tan solo en la región del Biobío, sino también en la zona central de nuestro país. La última página va ligada a... Sorpréndame, director. A ver, Radio UDEC, ¿ves? La chutea. Autoridades se cuadran con agravar agresiones a policías tras atropello que mantiene a carabinero en estado crítico. La información que también tenemos detallada nosotros, también nuestros colegas del Diario Concepción. Gobierno regional demanda mayor coordinación para enfrentar la crisis vial del Gran Concepción. Y ahora a la discusión. Saludos a Francisco Martinich, director del diario La Discusión, y también a nuestros colegas de la radio La Discusión, señal online. Regantes esperan que nueva ministra empuje Punilla. Miren, este es un proyecto. ¿Cuánto tiempo deberá tener Punilla? Antiquísimo, antiquísimo. 15 años por lo menos me dice nuestro director Carlos Aguilera. Y ahí está nuevamente en ediciones especiales, un bonito desarrollo gráfico e informativo de cómo es viajar por Chile. Tiene a hombre que tenía camionetas sustraídas mediante estafa en Chillán, es decir, toda la región de Ñuble. Ah, y otro es tendencia, miren qué bueno que está, la tía Marta. ¿Tienen TikTok ustedes o no? Yo tengo, y la tía Marta, miren, cambió mi vida totalmente, a tal punto que ella ya es marca de una nacional de bebidas cola. Ha crecido, vende joyas en un punto, yo no sé si es a las afueras de un supermercado, de un mall, de un mini mall, pero es toda una referente. Cocina de los dioses, síganla si pueda. Ahí nos quedamos con la tía Marta. Qué buen artículo de los colegas del diario La Discusión de Chillán. Así nos comenzamos a despedir. Gracias por estar con nosotros en esta edición tarde de TVU Noticias. Manténgase como siempre en la sintonía de nuestro canal. Luego, obviamente, a las 20 horas en realidad, bastante queda, pero manténgase siempre en el canal. La edición central. Chao, que estén bien. TVU Noticias Tarde.